Muy buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos, amigas que nos siguen a través de este canal de YouTube. Un gusto poder volver a encontrarnos a través de este medio que nos brinda esa oportunidad. Para aquellos que están entrando por primera vez, les digo, este es un canal de la Iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, la cual se encuentra en la ciudad de Indianápolis, Indiana, en los Estados Unidos. Y hemos empezado a transmitir todos los martes y los domingos a través de este canal. Todo esto comienza con el surgimiento de la pandemia, pero al mismo tiempo con el descubrimiento de una nueva oportunidad de poder llegar a todo el mundo con la palabra de Dios. Esto no es con ninguna intención política ni ningún compromiso particular. Simplemente queremos llevar el mensaje de la palabra de Dios a todas las personas que sean posibles. Es totalmente gratuito. Como dije, usted no adquiere ningún compromiso. Si usted quiere recibir estos mensajes regularmente, lo único que tiene que hacer es suscribirse abajo, y donde está la palabra suscribirse. Si quiere que le avisen cada vez que hay un mensaje nuevo, lo único que tiene que hacer es cliquear en la campanita. Si quiere dejar algún mensaje, algún comentario, sé que en el pasado por desconocimiento no estaba siendo posible, pero ahora sí lo es. Usted quiere dejar un comentario, un mensaje, un like, una pregunta, sienta la libertad de hacerlo. Si usted quiere compartir este mensaje con otros, la misma cosa. Le voy a hablar de un tema que capaz que mucha gente no le va a gustar, pero que es una realidad triste que se da mucho entre los jóvenes, pero también entre los adultos. Las malas compañías, las malas amistades. Dice segunda de Crónicas 19:2, y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Ananí, y dijo al rey Josafat: ¿Al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. En este pasaje conocemos a un rey que se llama Josafat, y yo lo invito a que usted pueda estudiar un poco más, leer un poco más todos los capítulos que involucran la vida del rey Josafat, porque él es uno de los reyes de Judá, era hijo de Asa, y era un buen rey, cosa muy rara de encontrar en la época de los reyes. Son muy poquitos los reyes que son buenos reyes. Él reinó en Judá y varias veces la palabra de Dios lo menciona su fervor, menciona el deseo de buscar a Dios, menciona todo lo que hizo, y lo encontramos haciendo cosas, como dije antes, muy buenas. Segunda de Crónicas 17, 3 y 4 dice: Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre. No buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, no según las obras de Israel. No dejó que las cosas que hacía el pueblo lo apartaran, dicho por Dios, sino que buscó hacer los caminos de Dios. El reinado de Josafat se caracterizó por ese esfuerzo, de hecho, no solo para él mismo, sino para todo el pueblo, de volver a Israel, a encaminarlo en los caminos de Dios. Él quiso purificar su corazón y puso que se purificara el pueblo, que volvieran a hacer a nivel nación el culto a Dios. De hecho, echó fuera a todos los sodomitas de la presencia de la tierra bajo su reinado, dice Primera de Reyes 22:46, y las historias que están en Crónicas, muchas de ellas están ampliadas en Reyes, en este caso en Primera de Reyes. Dice: barrió también de la tierra el resto de los sodomitas que habían quedado en el tiempo de su padre Asa. La Biblia habla de su celo por quitar los lugares altos y las imágenes de acera, o sea, los falsos altares que existían por todo Israel, eliminando la falsa religión de los Baales, los Baalitas. Y no solo fue su celo manifiesto por Dios por la eliminación de todas las cosas abominables a Jehová, sino que también tenía carga por llevar al pueblo de regreso a Dios. Ojalá tuviéramos gobernantes así,
que realmente su deseo fuera que el pueblo volviera a Dios. Si los pueblos volvieran a Dios, cuántas cosas, cuántos problemas se evitarían, cuántas cosas cambiarían. Bueno, esa era la carga de Josafat. Segunda de Crónicas 19:14 dice: habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Beerseba hasta el monte de Efraín y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. O sea, vivía en Jerusalén, pero no se quedaba allí, sino que salía a los otros lados para incitar a la gente a que volviera a Dios. Parece tan insólito en nuestros días pensar un gobernante que su preocupación primaria era que el pueblo volviera a Dios. Dice que a consecuencia de esto, Dios confirmó su reino, lo hizo fuerte en la mano de Josafat. Y como dije, era un buen rey, algo extraño. Después de haber dicho todo esto y haber leído todos estos pasajes, lo que nos llama la atención es que un rey tan fervoroso, tan inteligente en sus decisiones en esta área de querer volver a Dios y atraer al pueblo de Dios, termine haciendo alianza con un enemigo de Dios, un hombre malvado como el rey Acab. Vaya que si leemos la vida de Elías, y el rey Acab y su esposa Jezabel, ¿no? ¿Cómo puede dos cosas distintas llegar a tener una unión? No importa cuál sea el propósito o el motivo. Y el texto concluye que Dios envía al profeta Jehú. Si usted recuerda la palabra de cuando Dios le dice a Elías que lo va a apoyar con alguien más y envía a Jehú, Jehú le dice: ¿al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? ¿Cómo me lo explicas? Lamentablemente, hay muchos cristianos que tratan de vivir bien, portarse bien, pero caen presa de las malas influencias. Y como dije al principio, esto se da en el plano de los jóvenes por su inexperiencia, pero también en el de los adultos, buscando compañía, buscando a veces evitar la soledad, buscando otras cosas. ¿Dónde se pone la línea de separación? ¿Dónde marco hasta aquí llegás con mis parientes, con mis conocidos, con mis compañeros de trabajo, con mis vecinos? ¿Cómo hago? ¿En qué momento estoy cruzando la línea y estoy comprometiendo mi testimonio, arriesgando mi vida, burlándome de mi Salvador? Eso es lo que le pasa a Josafat en este pasaje. La Biblia dice que contrajo parentesco con Acab. Con Acab. Hizo alianza con el rey Acab. Acab había cerrado las puertas del templo. Acab había hecho que el pueblo de Dios, y todo lo contrario, que no adoraran a Jehová. Se había casado con Jezabel. El nombre Jezabel hasta el día de hoy es símbolo de maldad. Dios tuvo que enviar una prueba en la cual envió una sequía por mucho tiempo, cerrando los cielos para hacer reaccionar al pueblo. Y Josafat hace alianza con ese hombre. No mucho tiempo después que hacen la alianza, Acab lo llama para pedirle ayuda en contra de Ramot Galaad. Siempre es así. El diablo nos va envolviendo, nos mete en su telaraña, y cuando estamos adentro por compromiso, ya no podemos salir. Josafat quiso consultar a Jehová y Acab le dijo: te ruego que no consultes hoy a la palabra de Jehová porque no me va a servir. Yo tengo mis propios profetas, y trajo a sus 400 profetas. Pero Josafat insistía: ¿cómo vamos a ir a la guerra? Por supuesto, los profetas falsos le decían: sí, vaya, no pasa nada, van a ganar. Josafat decía: ¿cómo vamos a hacerlo sin consultar a Dios? Y Acab le dice: lo que pasa es que si llamo al profeta de Dios, siempre me va a hablar en contra. El profeta era Micaías. Y
Josafat insiste, traen a Micaías y Micaías le dice, no vayan, van a perder, no hagan caso. Y acá le dice, viste, te dije, cada vez que lo llamo, este siempre termina dándome un mal consejo. Dice el texto que estamos leyendo, ¿al impío vas a ayudar? ¿Vas a amar a los que aborrecen a Jehová? Yo sé que la respuesta es obvia, pero Dios nos da muchas advertencias, muchas advertencias. La palabra de Dios, por ejemplo, nos amonesta de no hacer unión o liga con los incrédulos, porque esto es muy peligroso, muy peligroso. Y como ya he dicho 2 veces, si bien esto lo asociamos con los jóvenes, a veces la culpa es nuestra de los adultos, porque los jóvenes nos ven a nosotros hacer alianza con gente que no tendríamos que hacer alianza. La palabra de Dios no se queda callada en este aspecto. Hay varias advertencias acerca de asociarnos con los que no tienen a Dios en su vida. Y hay demasiados creyentes que tienen problemas con aplicar este principio, ya sea con familiares, porque bueno, son familiares, o con vecinos, o con amigos, y hasta la palabra amigo no debería caber en ese lugar. Nuestros conceptos de la gente impía, de los que no conocen al Señor, generalmente están reservados para un impío. Tiene que ser muy malo, tiene que ser ya un Hitler o un Mussolini. Pero no nos ponemos a pensar que todo aquel que no es del Señor, el Señor dice, el que no está conmigo, está en contra de mí. Literalmente es un enemigo de Dios. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye el enemigo de Dios. Y son palabras duras. Pero esas palabras duras son tales porque nos muestran cuál es la actitud de Dios hacia el incrédulo. Es mi enemigo. ¿Por qué debo mantener una distancia con estas personas? Bueno, porque el poder de influencia del mal sobre nosotros es muy grande. No se olvide que nuestra naturaleza de por sí ya es pecadora y que nuestra tendencia en nuestra carne es hacia el mal, no es hacia el bien. La influencia que pueden causar sobre nosotros es muy grande. Por supuesto que nadie quiere que los otros piensen mal, todos queremos ser aceptados, todos queremos que la gente nos apruebe, es parte de la vida, somos sociables. De hecho, una de las cosas que estamos sufriendo ahora con esta pandemia es el no poder asociarnos, el tener que estar separados. Pero el peligro es que una vez que empieza la asociación, vamos a empezar a comprometer nuestras creencias y aún nuestras convicciones. Por ejemplo, permítame dar un ejemplo. Yo soy un pastor de una iglesia que predica la Biblia, creemos lo que dice la Biblia, aceptamos la Biblia como la autoridad final, practicamos lo que dice la Biblia y aplicamos lo que ella dice a nuestras vidas y sus doctrinas. Supongamos que llega un nuevo pastor, se muda al lado mío, pero resulta que este nuevo pastor es de otra iglesia, que tienen otra doctrina, que no creen en la Biblia. De hecho, la doctrina es falsa, y ese hombre está llevando gente a la condenación con sus falsas enseñanzas. Si este hombre necesita mi ayuda en algo, yo se la voy a dar. Si precisa que le preste una herramienta, si un día no le arranque el carro, si necesita un RAE, por supuesto que lo voy a ayudar. Pero si ese hombre me invita a su iglesia, o me invita a una reunión, o me invita a una fiesta, yo tengo que decir, no, gracias, pero no gracias. Y a veces nos cuesta el mantener nuestra posición. ¿Por qué tengo que decir no?
porque su influencia empieza en el momento que yo cruzo esa línea. Primero voy a querer quedar bien con él, voy a ser amable, quiero que no haya roces. Entonces cuando él empieza a hablar de sus cosas que no van de acuerdo conmigo, me voy a callar la boca para no entrar en discusiones. Voy a empezar a prestar atención. Lo voy a ver desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de la palabra de Dios. De pronto voy a empezar a tolerarlo un poquito. Sus falsas enseñanzas, sus prácticas y todo en la vida trae consecuencias. La tolerancia me lleva a aceptar cosas, a que se vuelvan costumbre. Si no, miren nuestra sociedad. Hay tantos pecados horrendos que hace 20, 30 años atrás no los tolerábamos. La gente dice, la excusa, éramos unos hipócritas porque el pecado ya existía, sí, pero no lo tolerábamos. Lo llamábamos pecado, lo marcábamos la diferencia, trazábamos la línea. Hoy en día no. Hoy en día esos pecados, hasta en muchas iglesias llamadas cristianas, son aceptados, son respaldados, son hasta defendidos. La aceptación, la tolerancia me lleva a la aceptación. Es más, como les decía, llegan a ser defendidos. El día de mañana viene una persona, me encuentra teniendo compañerismo con ese pastor falso y me dice, pero pastor, usted no sabe lo que es un buen hombre, está equivocado, no seas tan dramático. De a poco vamos bajando nuestras normas. ¿Usted piensa que es casualidad? ¿Usted piensa que el diablo es muy astuto? Tiene muchos años de experiencia y sabe cómo ir trabajando. Todo lo que él hace, lo hace pensando cómo puede destruirnos. 1 Corintios 15, 33, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La tolerancia me lleva a la aceptación me lleva a defender lo que en realidad antes era indefendible. Proverbios 1:10, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas, no entres en ese juego. Y más adelante dice en el versículo 15, hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. El mezclarnos con los pecadores, con los impíos, y estoy hablando de, no para predicar la palabra, no me malinterprete, no para llevar el mensaje, pero tener una relación de amistad donde no se ven las diferencias, va a traer consecuencias que usted no las preveyó. Usted no pensó que iba a pasar. Nunca pensó que se le llegaría el momento pero él estaba en el plan del diablo. En el caso de Josafat hizo la alianza con el malvado Acab y después Acab le pidió que lo apoyara en una campaña militar. Segunda de Crónicas 18:2 le persuadió que fuese con él en contra de Ramot de Galaad. Lo que pasó fue que Josafat quiso consultar, como ya le dije antes, a Jehová y a sus falsos profetas y no se llevaban de acuerdo. Nunca se van a llevar de acuerdo los falsos con el consejo de Dios. Y Miqueas le dice, no vayas porque van a perder. Pero los 400 profetas del otro dicen, sí, vayan que van a ganar. Y como el rey Josafat había hecho alianza con el rey Acab, pensando que ha de estar equivocado, 400 contra 1, con toda la gente que tenemos, vamos a ganar esta batalla. Escuchó el consejo del enemigo y fue derrotado. Eso es lo que muchos cristianos sin edad hacen.
Pobre Josafat. Solo buscaba lo bueno para su gente. Y sin embargo terminó haciendo un trato con el diablo. ¡Qué increíble! ¡Qué astuto que es nuestro enemigo! ¡Qué tontos que somos nosotros! Josafat no era un malvado, no buscaba engañar a nadie. Todo lo contrario. En la historia de Josafat, el problema es que muchas veces, esta no es la única, si usted lee, como yo le dije, los pasajes, va a ver que hay otras, digamos, en términos criollos, metidas de pata que son enormes. Siempre por lo mismo, por no consultar a Dios, por apurarse en sus decisiones, por buscar la respuesta en el lugar equivocado. A pesar de ser sincero en buscar el favor de Dios, toma malas decisiones y éstas le causaron tremendos dolores de cabeza. A veces no medimos la elección de las personas que están cerca nuestro y nos traen tremendos dolores de cabeza. Él no pensó que la alianza con Acab iba a llegar hasta poner en peligro su propia vida. Y a veces nosotros como hijos de Dios no medimos nuestras amistades, no consideramos cuáles pueden llegar a ser las consecuencias. Deuteronomio 32-39 dice: ojalá fueran sabios, que comprendieran esto y se dieran cuenta del final que les espera. Al unirse con Acab, casi le cuesta la vida a Josafat. Y eso que era un rey bueno. Y el profeta Jehú, lo termina amonestando. Dice: escucha el consejo y recibe la corrección, Proverbios 19:20, para que seáis sobrios y sabios en tu vejez. Lamentablemente, de las malas compañías y los malos ejemplos y las malas decisiones, del asociarnos con la persona equivocada y las consecuencias, tenemos tantos ejemplos. Ejemplos como la jovencita que todavía no tiene ni edad para nada y ya está embarazada. O el joven que pensó: pruebo la droga hoy, pero nada más. Y quedó enganchado por el resto de su vida. O el borracho que dijo: voy a probar la copa, y la copa lo ató. O los padres que permiten a sus hijos hacer lo que quieran y les dan plena libertad. Bueno, vivimos en otra época y terminan alejados de las bendiciones de Dios. Ninguna persona se despertó una mañana y dijo: voy a ser un drogadicto en mi vida, a ver qué tal. O voy a ser un asesino, voy a ser un borracho, voy a ser una prostituta. Pero paso a paso, sin considerar las consecuencias, terminaron en un camino en donde no había marcha atrás, en donde la salida estaba tapada por la mano del enemigo para que no la viera. La Biblia nos habla de no unirnos en yugo desigual, y esto no solo habla de los matrimonios. No te unas con el incrédulo. No lo desprecies, es un pecador que necesita ser salvo. No lo ridiculices, pero tampoco entres en negocios con él. La Biblia me dice que la alianza con los impíos trae consecuencias imprevistas, pero además puede hacer que Dios se enoje con nosotros. Y eso trae otras consecuencias. Josafat hizo alianza con un rey pagano, reprobado y malvado, y casi le cuesta su propia vida. Lamentablemente, ni siquiera aprendió la lección, porque un tiempo después Josafat hizo otra alianza, esta vez con Ocosías. Hicieron un trato con él y Ocosías para construir naves. Y Dios se enojó tanto que le frustró el plan a Josafat, se lo cortó de plano para que no lo pudiera hacer. Cuando tomamos la palabra de Dios ligeramente, vamos a experimentar el desagrado de Dios.
Y eso es algo tremendo. Lamentablemente, nosotros mismos estamos perdiendo muchas veces el buen trato, la bendición de Dios, a consecuencia de no escuchar su palabra o no hacerle caso y ser rebeldes pensando que yo sé mejor que Dios. Salmo 97:10: Los que amáis a Jehová, aborreced el mal, porque Él guarda las almas de sus santos, de manos de los impíos los libra. Puede ser que usted se haya desviado de sus caminos, puede ser que se haya apartado de sus preceptos, puede ser que haya desechado los consejos de Dios, puede ser que haya escogido mal sus amistades. No se olvide, el que no es de Dios es enemigo de Dios. Y no se lo digo yo, se lo dice Dios. Cuando nosotros los creyentes hacemos esto, arriesgamos recibir la disciplina del Señor, porque el Señor a los que ama, disciplina. Todo en la vida tiene consecuencias, o como dice la palabra de Dios, todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cegar. Tenga cuidado con lo que está sembrando, puede llegar a destruir toda su vida. Josafat era un buen rey, escasearon los buenos, son muy pocos los buenos reyes en Judá. En el reino de Israel no hubo ninguno, pero en Judá son muy pocos. Él quería hacer la voluntad de Dios, él quería agradar a Dios, él quería traer al pueblo a Dios, pero se juntó con las personas equivocadas y torcieron su camino. Aún más, las malas compañías, como dice la Biblia, son como las zorras que se meten y comen, terminan alejando al creyente del Señor. Y más de uno termina malbaratando el amor del Señor por la basura que ofrece el mundo. Primera de Juan 2:15 y 16: No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Primero de Pedro 3, 10 y 11: El que quiere ver la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Las buenas noticias es que no importa cuán errado haya estado, no importa cuán lejos se haya ido, no importa cuántas malas noticias, malas compañías se le hayan pegado, usted puede siempre volver a Dios, porque Dios es sobre todas las cosas misericordioso. Corte el hilo, la soga, la riata que lo ata al mundo y aférrese al Señor. Que el Señor lo bendiga.